podemos dejar de hablar de ella. Y aparte de los dos profesores que ya nos acompañan, la profesora Diana Rojas y el profesor Giacomo Finzi, pues hemos invitado también al profesor Robert Valencia. Él es analista político, está efectivamente en los Estados Unidos. Profesor Robert, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo ve usted en principio un primer asomo al manejo que se le ha dado en los Estados Unidos de parte del actual gobierno y en contraste con la administración de Donald Trump a todo este asunto de la COVID-19 y la pandemia, profesor? Pues es una pregunta muy interesante porque en el tema de la pandemia, obviamente ninguna administración quiso darle crédito a lo que hemos vivido hasta el momento. Es decir, en el sentido de que hay que reconocer que la administración de Donald Trump logró impulsar la operación que nos ha llevado precisamente a la creación de la vacuna. Obviamente hubo muchos contratiempos y muchas negativas dentro de la administración Trump, que me parece a mí que es una de las grandes paradojas en la historia de los Estados Unidos, en el sentido de que mientras estaba impulsando el desarrollo público-privado de la vacuna, él, por motivos políticos, mostraba escepticismo con el uso de las mascarillas, incluso con el uso de la vacuna misma, lo que ha llevado a que los republicanos o personas que comulgan con las ideas del Partido Republicano todavía rehúsan utilizar la vacuna hasta la fecha, lo que también ha impedido que volvamos a tener un retorno, entre comillas, de una vida normal en Estados Unidos, que es lo que ha tratado de hacer la administración de Joe Biden, que ha hecho una labor loable dentro de lo que cabe con respecto a las jornadas de vacunación. Recordemos que él quería para el 4 de julio de este año que 70% de la población estadounidense estuviese vacunada. Logró la meta, sin embargo, no en la fecha pronosticada, sino que lo logró un mes después, alrededor del mes de agosto. Pero creo que no ha sido tanto el tema de las jornadas de vacunación. Me parece que la administración ha tomado todas las medidas necesarias, pero como lo hemos visto con este coronavirus, se ha politizado el tema. Obviamente los republicanos en el Congreso, por ejemplo, lo que vimos esta semana es que para evitar el cierre del gobierno, ellos querían que el presidente Joe Biden impidiera o por lo menos levantara una medida estricta para esas compañías que tienen más de 100 empleados, para que esas empresas obliguen a sus empleados a aplicarse la vacuna. Entonces ha sido politizado, lamentablemente, y esa politización del tema es lo que ha llevado a que muchas personas en estados recalcitrantes de republicanos no se apliquen la vacuna, y ahora vemos que estamos frente a otro grave, otra variante incluso más contagiosa, que es la Omicron, la cual también pues prende las alarmas, porque si las personas no se vacunan y no guardamos cuidado frente a esta nueva variante, pues los esfuerzos que se han alcanzado hasta el momento podrían menoscabarse, lamentablemente, ahora que estamos enfrentados ante una nueva amenaza y que Estados Unidos ahora comienza a registrar los primeros contagiados con esta nueva variante. Robert, el dinero, el presupuesto que le fue aprobado en el Congreso de los Estados Unidos al presidente Joe Biden de 1.9 billones de dólares para aliviar el tema de la pandemia, ¿qué comentarios nos pudiera hacer usted sobre esta situación, y preguntarle, ahora que nos tocó el tema de la Omicron, si estos recursos van a de alguna manera como alcanzar para esa contingencia que puede representar ahora esta nueva variante de la pandemia? Pues es una buena pregunta. Yo creo que, como lo acabo de mencionar, pues es que yo creo que el tema no es tanto el dinero que sea destinado para jornadas de vacunación, de que las personas adquieran su tercer refuerzo de la vacuna. Me parece que el tema tiene que ver mucho más con el tema político y donde se enfrenta el gobierno federal con el gobierno estatal, en el sentido de que obviamente
son los estados que ahora están encargados de que las vacunas lleguen a tiempo a su población. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los estados republicanos, como es el caso de Texas, como es el caso de la Florida, que incluso pues han sido una piedra en el zapato para la administración de Joe Biden realmente, y en cabeza de Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, que es el que básicamente ha interpuesto no una demanda, pero sí ha sido la contraparte para que muchas empresas y muchas personas pues decidan o opten por aplicarse la vacuna. Es decir, no es tanto que no exista la vacuna y que no exista el dinero para que siga el desarrollo de la vacuna y que las personas tengan el incentivo para que se apliquen nuevamente una nueva dosis, precisamente con la amenaza que ahora estamos enfrentando con esta nueva variante, sino que sea politizado. Y hay que ver el contexto de esa politización y de esa oposición republicana frente a la jornada de vacunación que quiere implementar Biden, porque nos vemos ya en el 2022 en las elecciones de término medio, que es lo que se conoce aquí, que son las elecciones legislativas y gubernamentales, y se utiliza, se instrumentaliza esa oposición precisamente para ganar réditos dentro de la base republicana, que como menciono, según una encuesta que se ha realizado aquí en Estados Unidos, 88% de los republicanos creen que no se debe aplicar la vacuna, que simplemente se debe proteger las libertades personales, y dentro de esas libertades personales es incentivar a la gente a que si se quiere vacunar se vacune, y si no se vacuna no se vacune, muy a pesar de la amenaza que todavía sigue siendo latente en estos momentos. Entonces es más la politización lo que ha ocasionado que esta pandemia no sea controlada de una manera o en su totalidad como tal, y vemos ahora que con estas nuevas variantes en Estados Unidos pues todavía estamos enfrentados ideológicamente, en vez de enfrentar una amenaza común que no solamente nos afecta, es decir, nos afecta a todos, independientemente sea uno republicano o demócrata. Y ahí está el problema aquí en Estados Unidos, la politización de un virus que no conoce de políticas. Pues muy bien, Robert, muchísimas gracias por este panorama que usted nos cuenta desde los Estados Unidos en torno a la pandemia. Habría mucho más que hablar sobre este tema, pero realmente el tiempo que tenemos es breve y todavía nos queda mucho por analizar de América. Robert, muchas gracias por atender esta comunicación. A ustedes, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.